Vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor en oración. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo en que podemos venir a tu presencia, Señor, a honrarte, a exaltarte, a alabarte. Este tiempo en que nos has permitido, Señor, podernos levantar, poder respirar, poder caminar, poder decir, vamos a congregarnos, Padre Santo. Vamos a reunirnos y unánime juntos de exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón para ti, disponemos nuestro corazón, nuestro ser interior para ser edificados con tu palabra, para seguir siendo transformados y edificados y ser semejantes a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso dejamos todas las cosas delante de ti, por eso dejamos este tiempo de tu palabra delante tuyo. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Dios Todopoderoso, que sea fructífero esta palabra, fructífera en nuestra vida, en nuestro ser, Padre amado, y que nos ayude a hacer luz en medio de las tinieblas de esta tierra para gloria y honra de tu nombre. Nos abandonamos nuevamente en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios, por favor. Capítulo 15, versículo del 1 al 20, vamos a leer. 1 Corintios 15, del 1 al 20. Primera de Corintios 15, del 1 al 20. Primera de Corintios 15, ¿ya lo tienen todos? Versículo 1 en adelante leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creyeres en vano. Si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hemos venido estudiando doctrinas fundamentales, ¿verdad? Ya hablamos de la Trinidad, hablamos de esa Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hablamos que el Señor Jesucristo es Dios, hablamos de su deidad, de su poder, y de todo lo que es Él y para nosotros, amén. También hablamos ahora precisamente del Señor Jesucristo. Hablamos como de su encarnación, ¿cierto? Hablamos de que Él se encarnó, que siendo Dios se hizo carne para venir a hacer esa obra redentora, ejecutar el plan que Dios Padre había preparado de antemano para nosotros, amén. Pero ahora vamos a ver de la resurrección, de su parte de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, pero enfocados también en la resurrección del Señor Jesucristo, amén. Entonces, esta resurrección del Señor Jesucristo es una de las doctrinas muy importantes de la fe cristiana, amén. Y el apóstol Pablo aquí defiende esta verdad frente a quienes comenzaron a dudar de ella, porque en este tiempo es del apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, donde se estaba infiltrando cierta doctrina de que la resurrección no había sido verdad, ¿cierto? Y comenzaron a dudar, y el apóstol Pablo, pues, inspirado por el Señor, estaba hablando del Evangelio y mostrando que el Evangelio no es basado en ideas humanas, ni emociones, ni tradiciones, sino en hechos históricos confirmados por testigos que lo vieron de primera mano y lógicamente por el cumplimiento de la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de este estudio veremos veremos que Cristo murió por nuestros pecados, amén, que fue sepultado, pero que al tercer día, ¿qué? Resucitó, amén. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. También comprenderemos que la fe bíblica descansa sobre la evidencia sólida, ¿cierto? No solamente en los evangelios, no solamente en la palabra, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Hay muchas personas, historiadores, que han digamos que, escudriñado e investigado acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y es veraz, es verdad. Tanto que por eso es que hoy en día uno habla que estamos en el año 2026, ¿qué? Después de Cristo, porque ha sido verificado esto. Entonces, ahora también ahora ese mensaje del Evangelio, esa obra redentora, que el creyente debe vivir confiado en las promesas de Dios, no en las emociones ni las circunstancias, sino tenemos una gran promesa que es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia a llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa resurrección no muestra solamente quién es Jesucristo, sino que también garantiza nuestra salvación, garantiza nuestra esperanza, garantiza nuestra entrada en el reino de los cielos. Amén. Y por eso es que debemos de estudiar esto que es fundamental para afirmar nuestra fe en Cristo. Amén. Volvamos a leer el primer versículo de 1 Corintios 15:1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, esa palabra declaro tiene un sentido de haber conocido un hecho real, ¿cierto? Algo verdadero y algo comprobable. Y Pablo no está transfiriendo una opinión, no está compartiendo una experiencia personal, él no está promoviendo una filosofía religiosa ni una filosofía humana. Él está anunciando acontecimientos que ocurrieron en la historia, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas personas hablan de una fe ciega.
pero realmente en el contexto de lo que se escribió aquí el apóstol Pablo, tal vez nosotros ahora creemos sin ver, ¿cierto? Pero a la luz de la historia y a la luz de la palabra, vemos que son hechos verídicos, que son hechos reales. Entonces, no es que nuestra fe sea tan ciega, ¿no? Porque hay evidencia de lo que sucedió, evidencia de la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, la fe bíblica nunca es presentada de esa manera como ciega. ¿Qué significa fe? La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es pistis, así como suena, pistis con S, que significa convicción firme, significa certeza, significa confianza absoluta, persuasión basada en evidencias. Amén. Por eso en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la fe cristiana no consiste en creer porque sí, no. Tampoco consiste en aceptar algo sin fundamento. La fe bíblica descansa sobre las evidencias reales que Dios ha dejado a lo largo de la historia y en las Escrituras. Amén. En eso descansa nuestra fe. Entonces, el verdadero creyente no cree porque siente, no cree porque sí, sino que cree porque Dios ha dado suficientes evidencias para confiar en su palabra. Amén. Hay muchos historiadores a lo largo valga la redundancia, de la historia de la humanidad que ha querido validar y verificar la palabra de Dios y verificar los hechos del Señor Jesucristo. Y todos han llegado a la misma conclusión, que es verdad, que el Señor Jesucristo hizo esa obra redentora, vino, existió, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Amén. Entonces, los cristianos debemos de examinar esas evidencias, porque muchas personas creen cosas falsas con absoluta sinceridad, ¿cierto? Pero la sinceridad no convierte esas cosas en verdad. De la misma manera, el hecho de que alguien rechace la verdad no convierte esa verdad en mentira. Entonces, la verdad sigue siendo ¿qué? Verdad, aunque alguien no lo crea. Aunque alguien lo niegue, la verdad es que la verdad, y el Señor Jesucristo que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Amén. Y por eso los cristianos debemos de evaluar las razones que respaldan pues eso en lo que creemos. Nuestra fe no está basada en que yo siento, en que yo pienso, en que yo creo, a mí me parece, a mí me enseñaron, no. Nuestra fe debe estar basada en la verdad revelada por Dios. ¿Y dónde estará esa verdad? Aquí en la palabra de Dios, amén. Por eso el verdadero creyente entiende que la verdad no depende de sus emociones, sino que de lo que Dios ha revelado en la palabra de Dios. Ahora, también en el libro de Lucas, ese escritor de Lucas investigó los fundamentos del cristianismo. En Lucas 1:1, Lucas 1 al 4. Lucas 1 del 1 al 4, amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas 1, versículo 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los
los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien las verdades de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. Entonces, Lucas era médico, ¿cierto? Era un hombre acostumbrado a examinar evidencias, ¿cierto? A escudriñar a ver qué tiene el paciente. Entonces, de esa manera, pues tenía digamos que las facilidades o digamos que en su corazón el de investigar y de escudriñar todas las cosas. Entonces, él investigó cuidadosamente los hechos relacionados con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Podríamos decir que fue como el primer historiador, por llamarlo de esa manera. Este evangelio que él estaba escribiéndole a Teófilo, estaba, digamos que, orientado, esto más o menos alrededor de 75 después de Cristo, ¿cierto? O sea, alrededor después de unos 40 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vemos que estaba como investigando esa historia, ¿cierto? Y hechos reales, porque él observen las expresiones que utiliza. Dice que han sido ciertísimas, ¿cierto? No han sido de pronto o quizás, no, él dice que han sido ciertísimas. No habla de rumores, habla de acontecimientos completamente seguros. Y también dice después, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea que hay testigos presenciales, testigos que vieron con esos ojos que se comieron los gusanos. Con esos propios ojos, esos ojos de esos testigos evidenciaron la verdad del Señor. Personas que vieron personalmente a Cristo, que caminaron con Él, que recibieron de sus bendiciones, comieron pan y peces a costillas del Señor Jesucristo. La cuenta la pagó Él. Después de haber investigado con diligencia, dice ahí en esa palabra, entonces, ¿qué hizo Lucas? Lucas verificó la información. No escribió leyendas, no escribió mitos, escribió historia. Entonces, ¿cuál era el propósito? En el versículo 4 lo dice, para que conozcas bien las verdades de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. Entonces, Lucas quería que los creyentes tuviéramos esa certeza. No dudas, no especulaciones, no emociones pasajeras, sino certeza. Amén. Entonces, el verdadero creyente procura conocer bien la verdad de Dios y conformarse con una fe, o sea, superficial, no, sino que conformarse con lo que está en la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios. Ahora los apóstoles fueron testigos presenciales, decía Lucas, ¿cierto? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, amén. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con el Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nótese cuántas veces Juan enfatiza en que tenía una evidencia directa, ¿cierto? Dice que ellos escucharon a Cristo, lo vieron, caminaron con Él, lo tocaron, presenciaron sus milagros, lo vieron morir y lo vieron resucitar. Amén, gloria al Señor. Entonces, Juan está diciendo, en otras palabras, nosotros no estamos contando algo que alguien nos dijo, sino nosotros fuimos testigos. Amén, gloria al Señor. Entonces, la fe cristiana descansa sobre testimonios reales. Los apóstoles no murieron defendiendo una mentira, murieron proclamando aquello que vieron con sus propios ojos, ¿sí? Por eso la fe cristiana está cimentada en hechos históricos verificables y que la misma ciencia ha verificado de acuerdo a la historia, ¿cierto? Entonces el verdadero creyente, no hay nadie, el verdadero creyente entiende que el evangelio fue anunciado por hombres que vieron personalmente a Cristo resucitado. Amén. Entonces ahora la resurrección es el fundamento del cristianismo. Por eso es muy importante que nosotros creamos. Primero que sepamos que es la resurrección, pero que creamos en esa resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17, del 1 al 4, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces el apóstol Pablo dice que llegó a este lugar, que habló a filósofos, a pensadores, y que el tema central de su predicación fue la resurrección del Señor Jesucristo. Porque sin resurrección, apague y vámonos. Sin resurrección no existe evangelio, sin resurrección no existe salvación, sin resurrección no existe esperanza, sin resurrección no existe cristianismo. ¿Sí? Todo gira alrededor de esa verdad, porque la resurrección es tan importante porque demuestra que Jesús es el Hijo de Dios primero y que demuestra que su sacrificio fue aceptado delante del Señor. También que el pecado fue vencido y que la muerte fue derrotada por el Señor Jesucristo y que sus promesas que son verdaderas. Amén. Entonces el verdadero creyente entiende que la resurrección no es una doctrina secundaria, es el corazón del cristianismo. Amén. 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 Entonces ahora una evidencia de esa salvación es retener las verdades fundamentales, ¿cierto? Por eso en 1 Corintios, volvemos a leer el versículo
2 de 1 Corintios 15. Recuerden dejar ahí el separador. Dice porque en 1 Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, dice la palabra retenéis. Entonces, Pablo enseña a quienes verdaderamente han creído permanecen aferrados al Evangelio. Amén. No se trata de simplemente haberlo dicho en algún momento, ¿no? Sino que realmente se ha hecho una confesión de fe sincera. Porque uno puede decirlo de labios para afuera, ¿cierto? Y muchas personas llegan a las iglesias y por emociones pasan al frente y dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero sale de la puerta y se olvida. Realmente no se ha afirmado en el Señor Jesucristo. Por eso se trata de perseverar en las verdades fundamentales del cristianismo. Y los años pasan, las pruebas llegan, las dificultades aparecen, pero el verdadero creyente continúa creyendo sin importar las circunstancias. ¿Sí? Continúa creyendo en esas verdades fundamentales que realmente recibió en su corazón. Amén. Porque, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto? Algunas personas estaban comenzando a dudar de la resurrección, ¿sí? Por eso Pablo los estaba confrontando, ¿sí? Porque no podía existir el cristianismo genuino si se negaba esa verdad fundamental. O sea, si la resurrección se niega, apague y vámonos de verdad. O sea, no tendríamos sentido por cuál estar aquí. Si la por eso es que la resurrección no es opcional, es una parte esencial del Evangelio. Amén. Verdadero creyente persevera en esas doctrinas fundamentales de nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces, ese mensaje principal del Evangelio ahí en el versículo 3 de 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿qué? A las Escrituras. Y esa palabra primeramente viene del griego protos como suena, que significa lo primero en importancia, lo principal, lo esencial, lo prioritario. Amén. Entonces Pablo está diciendo, esto es lo más importante que les enseñé. Entonces surge una pregunta. ¿Qué fue lo primero que Pablo enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Eso es lo que tenemos que guardar también en nuestro corazón. Esa verdad que es fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó por nosotros, Él pagó por nuestro rescate, por redimirnos, por darnos de entrada en el reino de los cielos. Amén. Él ya pagó el pasaje, nosotros ya tenemos el tiquete, ya tenemos ahí el pasaporte, ya tenemos todo listo para entrar en esa tierra prometida. Amén. Ahora, el centro del Evangelio es Cristo y es su obra redentora. Porque muchas veces personas piensan que el cristianismo es milagros, bendiciones, prosperidad, salud, sin problemas familiares, sin problemas, con, mejor dicho, millonarios. No, ese no es el sentido del Evangelio. Pablo nos recuerda cuál es el verdadero centro del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el corazón del mensaje cristiano. Ese es el mensaje que salva. Amén. Ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que Dios ordenó predicar, que el mismo Señor Jesucristo envió a predicar. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Antes de Corintios está Romanos. Romanos 1, versículo 16. Amén.
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también pues al gentil, también ahora a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso el verdadero creyente, otra vez estoy solo, el verdadero creyente entiende que el centro del Evangelio no es el hombre ni las necesidades temporales, sino Cristo y su obra redentora. Amén. Entonces ahora el peligro de sustituir ese Evangelio por mensajes secundarios, porque para la realidad se ve hoy en día que en las muchas iglesias no se predica el Evangelio, no se predica la salvación, no se predica el pecado, se predica de emociones, se predica de prosperidad, se predica de muchas cosas, menos de la verdad, menos del mensaje del Evangelio, menos de la salvación, menos de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces muchas veces se invita a las personas a acercarse a Cristo por razones equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, ven a Cristo y se arreglará tu matrimonio. Ven a Cristo y se prosperará tu vida. Ven a Cristo y tu negocio va a ser un éxito. Ven a Cristo y se resolverán tus problemas. Ven a Cristo y te sentirás mejor. Pero aunque Dios puede hacer todas esas cosas, porque es verdad, Dios puede hacer todas esas cosas, pero no es el mensaje principal del Evangelio. No puede ser por lo que vinimos a este lugar. Nuestro motivo de venir a este lugar es por entrar en el reino de los cielos. Amén. Ese verdadero mensaje es que el hombre es pecador, que el hombre está separado de Dios, que merece condenación, que su destino sin Cristo será ¿qué? El infierno. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ofrece perdón y salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje real. Ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 10, el verso 17. Romanos 10, 17. Amén. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces el verdadero creyente no reemplaza el mensaje de la cruz por promesas de bienestar temporal. Nuestro mensaje que tenemos que tener en nuestro corazón es la cruz, la salvación. Amén. Porque ahora Cristo murió por las Escrituras. Cuando leíamos ahí en Corintios, en el versículo 3, al final del versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue una tragedia inesperada. Fue el cumplimiento exacto del plan de Dios para nuestra salvación. Amén. Que fue anunciado siglos antes. En Isaías, busquemos Isaías, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 5. Cincuenta y tres, 5. Amén. Isaías 53, 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Amén, gloria al Señor. Entonces todo ha sido anunciado previamente. O sea, el Señor Jesucristo, así como estuvo presente desde Génesis, cuando lo vimos desde la creación, cuando estudiamos acerca del Señor Jesucristo, asimismo ese plan ha sido
o estaba desde antes de ese plan de redención, ese plan de salvación, y ya había sido anunciado. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, desde el Éxodo, cuando se empezaron a presentar los sacrificios delante del Señor, vemos que todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba al Señor Jesucristo para que hiciera esa obra redentora. Desde ese cordero que tenía que sacrificarse por la expiación de los pecados en los primeros sacrificios que se presentaron, ahí estaba reflejado el Señor Jesucristo que se iba a presentar como un cordero para que muriera por nosotros. Amén. Entonces la vida, la muerte, el sacrificio de Cristo fueron profetizados muchos años antes que ocurrieran. Porque el verdadero no creyente, el verdadero creyente entiende que Cristo cumplió perfectamente todo lo que Dios había anunciado en las Escrituras. Amén. Entonces ahora también, volviendo ahí a 1 Corintios 15, versículo 3 y 4 nuevamente. Versículo 3 nuevamente y leemos el 4. Dice así. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Entonces aquí se resume el Evangelio en estos tres hechos históricos que presenta el apóstol Pablo. Primero, que Cristo murió, ¿cierto? Murió como sustituto de pecadores, murió por pagar la deuda que nosotros teníamos, esa deuda del pecado, murió para satisfacer la justicia de Dios, amén. Cristo fue sepultado. A la luz de la realidad, de la historia y de la palabra, se evidencia ahí que Él fue sepultado. La sepultura confirma la realidad de su muerte. Jesús no aparentó morir. No fue que se hizo el muerto ahí un ratico, no. Él murió realmente. Jesús murió verdaderamente. Pero que también se ve ahí que Cristo resucitó, amén. Entonces esa resurrección demuestra que la muerte fue vencida, que el pecado fue derrotado, que el sacrificio fue aceptado, que Cristo es quien dijo ser desde el principio, amén. Entonces el verdadero creyente descansa su esperanza en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Y volviendo a Corintios, ahí mismo en Corintios, versículo 12 al 19. 15, 12, 19. Correcto. Primera de Corintios 15, 12 al 19. Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta la vida solamente, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fuerte, ¿no? Entonces, Pablo llega a un argumento y que muestra las últimas consecuencias, que si Cristo no resucitó, la predicación es vana. El mensaje del cristianismo sería inútil. La fe es vana, no habría razón para creer. Los apóstoles serían falsos testigos, estarían enseñando engaños deliberadamente. Permaneceríamos en nuestros pecados, es decir, que no habría salvación.
Los creyentes muertos habrían perecido, estarían en el infierno si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. No existiría esa esperanza futura que nosotros tenemos, que es de entrar en el reino de los cielos. Seríamos dignos de conmiseración, que es dignos de lástima. Toda nuestra esperanza sería una ilusión, sería inútil. Entonces Pablo concluye en ese versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Toda la fe cristiana descansa sobre esa gloriosa realidad. Por eso el verdadero creyente sabe por qué Cristo resucitó. Su fe tiene fundamento, su salvación es real y su esperanza está segura en Cristo. Amén. Amén. También el Señor Jesucristo anunció repetidamente su muerte y su resurrección. O sea, la resurrección no tomó por sorpresa a Cristo, así como su muerte no lo tomó por sorpresa, que él ya sabía cuál era su destino, que él iba a morir, pues también sabía que su resurrección era parte del plan, no fue un accidente, no fue un plan improvisado, fue parte del plan eterno de Dios. Por eso durante su ministerio él anunció tanto su muerte, pero anunció también que iba a resucitar. En el libro de Mateo, San Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. A ver. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al octavo día. Al tercer día, muy bien. Entonces observen esa expresión, dice, le era necesario, no era opcional, no era una posibilidad, era necesario, o sea, era una necesidad establecida dentro del plan de redención del Señor. O sea, era como un paso a paso y tenía que pasar por ese paso, ¿sí? Cristo debería morir para salvar a los pecadores, a nosotros, y debía resucitar para vencer la muerte y de esa manera darnos vida eterna. Amén. La gloria al Señor. Amén. Entonces, el verdadero creyente entiende que nada ocurrió fuera del control de Dios y que la cruz y la resurrección formaban parte de su plan perfecto y eterno. Amén. Ahora, el apóstol Pedro también escuchó la promesa, pero en su momento se enfocó en su sufrimiento, ahí en el versículo 22. Ahí vemos algo muy claro que dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Le decía el apóstol Pedro. Qué pecado. Entonces, Pedro escuchó dos cosas. Escuchó que Cristo moriría y escuchó que Cristo resucitaría. Pero solamente se enfocó en la primera, en la muerte, ¿cierto? Ignoró completamente todo lo que ya les había dicho, ignoró la promesa de la resurrección. Por eso el Señor Jesucristo en el versículo 23 le responde, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo. Pedro estaba pensando humanamente. Aquí no habla nada de esas cosas, no lo dice la palabra, entonces no es verdad.
Pedro estaba pensando humanamente, estaba actuando guiado por sus emociones, estaba mirando las circunstancias inmediatas y dejó de considerar el propósito eterno de Dios. O sea, dejó de poner la mira, como decía el mismo Señor Jesucristo, de poner la mira en las cosas de Dios. Como el Señor también nos llama a que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Amén. Entonces dejó de considerar ese propósito eterno y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Escuchamos las promesas de Dios, leemos las escrituras, sabemos que Cristo ha prometido, pero cuando llegan las pruebas, miramos el problema, miramos la enfermedad, miramos la crisis, miramos la dificultad, miramos la escasez, dejamos de ver las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y por eso es que a veces como que nos hace tambalear, nos hace desviarnos del camino, nos hace volver atrás. Pensamos en quién nos va a poder ayudar en las personas. Ponemos nuestra mirada en la persona que nos puede hacer un préstamo. Ponemos nuestra mirada en el médico que nos puede dar la receta para recuperarnos. Ponemos la mirada en las personas que tal vez nos pueden dar afecto. Pero no ponemos la mirada en nuestro Dios, que es el que nos puede sanar realmente. No tal vez físicamente, pero sí emocional, espiritualmente y enfocarnos en las cosas del Señor, que también nos puede sanar físicamente, pero solo sabemos del propósito que el Señor tiene para con nosotros, que Él, o sea, no lo sabemos, pero tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios. Que no hay, que tengo escasez, el Señor es nuestro proveedor, dice la palabra. Y Él sabe también por qué permite muchas cosas en nuestras vidas, porque quiere que aprendamos a depender de Él, no de las cosas de esta tierra, no de nuestros trabajos, no de nuestras familias, no, sino aprender a refugiarnos en el Señor. Amén. Por eso el verdadero creyente procura mirar las circunstancias desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y no solamente desde las emociones, sino solo de lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, todas esas promesas. Amén. Entonces, los discípulos volvieron a olvidar esas promesas. Ahí en Mateo, pero el versículo, como lo leímos ahí en el versículo, en el versículo del capítulo 17, versículo 22 y 23. Cuando dice en el título, Jesús anuncia otra vez su muerte, ahí en Mateo 17, 22 y 23, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, vuélvele a borrar el trigo. Entonces, nuevamente Jesús anunció su muerte, su resurrección, pero los discípulos reaccionaron concentrándose únicamente en el sufrimiento, únicamente en la muerte que le iban a causar. El texto dice, se entristecieron en gran manera. No estaban considerando la victoria futura. Estaban viendo solamente el dolor presente, el dolor que le iban a causar. Muchos creyentes viven así, conocen las promesas de Dios, pero viven dominados por la preocupación, por la ansiedad, por el temor, por la incertidumbre, porque no han dejado de mirar porque han dejado de mirar la victoria de Cristo que ya aseguró. Él ya aseguró nuestra victoria, Él ya aseguró nuestra entrada en el reino de los cielos. Él ya nos aseguró una eternidad de bienaventuranzas, una eternidad de salud, de bienestar, de no preocuparnos por nada más. Entonces, mientras estemos en este mundo, debemos desde enfocarnos en las cosas de Dios, como dice su palabra. Amén. Poner nuestra mirada primeramente en las cosas del Señor. Amén. Entonces, el verdadero no creyente, el verdadero creyente recuerda que detrás de cada prueba está obrando el propósito perfecto de Dios, porque Él tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir. Y tenemos que, entre más rápido nos demos cuenta cuál es ese propósito, pues más rápido pasa la prueba. Pero a veces nosotros nos enfrascamos en esa situación, en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, y no vemos qué es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas.
Por eso debemos enfocarnos en las cosas del Señor. En Mateo 20, unas hojitas más adelante, versículo 17 al 19, dice, Mateo 20, 17 al 19, dice, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, el Señor Jesucristo aquí explicó con más detalle lo que iba a ocurrir. Que sería entregado, que sería condenado, que sería azotado, que sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día, gloria al Señor. Entonces, cada detalle se cumplió exactamente como lo había dicho. Nada ocurrió de manera accidental, todo sucedió conforme al plan divino que se había preparado de antemano para darnos salvación y vida eterna. Amén. Entonces, esto demuestra que Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, ¿sí? Y aún así caminó voluntariamente hacia la cruz. Aún así Él se entregó por amor a nosotros. Aún así Él se sacrificó, ese sacrificio perfecto en esa cruz por nosotros. Amén. En el libro de Juan, capítulo 10, San Juan 10, 18. Amén. San Juan 10, 18. ¿Ya lo tienen? Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Pero para que lo entendamos, le damos el 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Y cuál es el propósito de poner su vida? Para darnos salvación. Amén. Entonces Cristo entregó su vida voluntariamente para salvar a pecadores, dice la palabra. A nosotros que éramos pecadores, que estábamos destinados al infierno, pero que ahora sabemos que estamos destinados al reino de los cielos por esa misma obra redentora. Amén. El verdadero creyente entiende que Cristo no fue víctima de las circunstancias, sino que fue el Salvador que voluntariamente entregó su vida ¿por quiénes? Por nosotros. Amén, gloria a Dios. Ahí en Mateo 26, vemos que el Señor Jesucristo siguió anunciando su resurrección. Mateo 26, versículo 31 al 32. Amén. Mateo 26, 31 al 32 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí les estaba anunciando. Entonces, a pocas horas de ser arrestado, Jesús volvió a hablar de su resurrección, aun cuando los discípulos estaban confundidos, aun cuando se acercaba a la cruz, Cristo seguía recordándoles de esa victoria futura. Seguía recordándoles de esa resurrección y les había prometido que iba a estar con ellos en Galilea. Entonces, Dios siempre llama a sus hijos a mirar más allá del sufrimiento presente. Amén. Las pruebas son temporales, los problemas son de esta tierra, pero las promesas de Dios son ¿qué? Eternas. Amén.
Entonces el verdadero creyente aprende a vivir mirando las promesas de Dios y no solamente las circunstancias del momento, amén. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero dijo que confiad en Él. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo, amén. En 1 Corintios 15, 20 nuevamente, el versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo presenta esta declaración como un hecho consumado. No dice, quizá resucitó, tal vez resucitó, algunos creen que resucitó. No, dice, Cristo ha resucitado. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque muchos líderes religiosos que se han dicho ser el Cristo, se han dicho ser el Mesías o que es el camino, los fundadores de religiones de ellos han muerto. ¿Sí? Mahoma está en la tumba, ¿cierto? Muchos están en sus tumbas y sus tumbas permanecen ocupadas, pero el Señor Jesucristo anunció que al tercer día iba a resucitar y cumplió exactamente lo que prometió, amén. En el libro de Romanos 1:4, amén. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces esa resurrección confirma quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Rey, es el Señor. Amén. El verdadero creyente sabe que sirve a un Salvador vivo y no a un líder religioso muerto. Amén. Y porque Cristo vive, nuestra esperanza está segura. Entonces la resurrección no solamente habla del pasado, también garantiza nuestro futuro. Amén. Porque Cristo vive, digan amén, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra salvación es segura. Nuestra fe tiene fundamento. Nuestra esperanza es real. Nuestra resurrección futura está ¿qué? Garantizada. Amén. Veamos unos versículos ahí rápidamente. En San Juan 14, 19. San Juan 14, 19. Amén. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Amén. Nosotros también viviremos en esa eternidad con el Señor Jesucristo. Amén. Y en Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Es más, leámosla desde el 13. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Del 13 al 17. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el centro de debe ser el centro de nuestra vida. Esperar ese día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Amén. Y en Apocalipsis 22:20, yo les leo si quieren, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, es lo que debemos decir nosotros. Por eso el verdadero creyente vive con la certeza de que Cristo volverá y cumplirá ¿qué? Sus promesas. Amén. Que nos llevará a ese reino celestial, que nos dará entrada a aquel lugar que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Amén. Y a través de esto que hemos visto, nuestra fe no se basa en emociones ni en tradiciones humanas, sino en hechos históricos. Amén. Confirmados en las Escrituras y por testigos que vieron al Señor resucitar. Amén. También aprendimos que el mensaje central del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Dice que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y que es esta verdad la que debe permanecer en nuestro corazón, en el corazón de todo creyente. Amén. Que asimismo somos exhortados a no vivir guiados por las circunstancias, ni por los sentimientos, sino a vivir guiados por las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces el verdadero creyente entiende que Cristo vive, que su obra es perfecta y que todas sus promesas se cumplirán. Amén. Por eso debemos permanecer en la verdad, prevalecer en la verdad, estar firmes en el Evangelio, vivir con nuestra esperanza puesta en el Señor, en la venida gloriosa del Señor Jesucristo, que ocurrirá pronto. Amén. No poner nuestra mirada tanto en las cosas de este mundo, ni en las cosas de la tierra, ni en las cosas pasajeras, sino poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Amén. La gloria para el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias por esa obra redentora en la cruz, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Por eso es que nos reunimos, Padre Santo, con frecuencia delante de tu presencia, delante en estos lugares para congregarnos, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Agradecemos de esa obra redentora, agradecemos de ese plan perfecto, Dios Todopoderoso, que creaste para nuestra salvación, para darnos vida eterna, para darnos de entrada en el reino de los cielos. Te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos que sigamos siendo edificados, siendo transformados, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Por eso, ahora que hemos entendido esa resurrección, que hemos entendido tu plan perfecto, ahora dispondremos nuestros corazones para honrarte y exaltarte cada vez más eficientemente en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Con todo lo que hagamos, pensamos y digamos, Señor, queremos que nuestra vida suba como olor fragante delante de ti, Señor. Por eso dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu y nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas y a resplandecer con esa luz de Cristo ahí que hacia nuestros alrededor, nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros conocidos, que nos vean ese fruto de ser verdaderos hijos tuyos y quieran tener eso que tenemos nosotros, que es a Cristo en nuestro corazón. La gloria y la honra sean siempre para ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.